Muy buenos días, lunes 29 de enero, y las fuerzas del cielo son un aliado fundamental dentro del gobierno de Javier Milei, que no tiene diputados y senadores, pero tiene las fuerzas del cielo y su espiritualidad y la sensación de que él tiene de representar voluntades divinas hacen que el presidente sea una personalidad única en nuestra política, aunque de carácter mesiánico, con la que él mismo cree salvará al país de la decadencia. La experiencia histórica demuestra que los esoterismos no han sido buenos consejeros a la hora de comandar una nación, y la imposibilidad de gestar acuerdos concretos, por ejemplo, en el Congreso, fue una muestra de ello. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy, nuestra producción eligió abrir con este Castigo de Dios, de Julio Jaramillo. Un antiguo proverbio griego afirma que los dioses, antes de destruir a un hombre o a una persona, primero lo vuelven un poco loco, lo vuelven Dios. En la cosmovisión religiosa de la antigua Grecia no existía el concepto de pecado como lo conocemos en el cristianismo. Sin embargo, la soberbia sí era una falta grave cuando había alguien que se dejaba llevar por la ibris o ubris, en griego ubris, como lo conocemos en la lengua más moderna, y la pasión que llevaba a creerse algo así como un dios. Los dioses lo castigaban duramente, no sin antes hacerle creer su propia fantasía, es decir, lo hacían creer que contaban con la fuerza de un dios, y esa era la forma de enloquecerlo. La psicología, la sociología y la filosofía, desde el mismo ascenso del nazismo y del fascismo, intentó establecer cuáles son las reglas constitutivas del pensamiento autoritario. El filósofo francés Georges Bataille, ya en los años 30, habló del vínculo entre autoritarismo con las pasiones oscuras de los seres humanos. En los 50, el alemán Theodor Adorno decía que existe un vínculo directo entre psicosis y extrema derecha. Más acá, en el tiempo, en base a la mitología, se comenzó a estudiar en psiquiatría lo que se recibe con el nombre de síndrome de ubris o de ibris. Esta patología mental es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un desprecio a las opiniones y las necesidades de los demás. Infinidad de reyes como Enrique VII, emperadores como Julio César, dictadores como Hitler y Stalin, políticos contemporáneos como el expresidente norteamericano George Bush y el ex primer ministro inglés Tony Blair, militares, grandes empresarios y directivos lo han padecido y lo padecen. En el año 2008, el neurólogo David Owen acuñó este término en su libro El poder y la enfermedad, en el que analiza el comportamiento de políticos como Roosevelt, Ariel Sharon, el Shah de Irán, Bush, que lo mencionamos recién, Tony Blair y otros mandatarios. Milei cree que es parte de alguna misión celestial que fue encomendada por Dios para ser presidente de la Argentina y que cuenta con el respaldo de las fuerzas del cielo. Sin embargo, cuando las cosas se empiezan a complicar, él redobla la apuesta. El gobierno tuvo que retirar el paquete fiscal de la ley Ómnibus, lo que obviamente significa una derrota política para el oficialismo, al menos en lo que se refiere a la negociación parlamentaria. Pero, por el contrario, el presidente planteó de que estaban ganando, de que finalmente esto terminaba siendo una victoria para el gobierno. Por eso titulamos Día 50, estamos ganando, una frase que los más viejos recordarán de la época de la Guerra de los Malvinas. Vamos a escuchar primero a Luis Caputo anunciando el retiro de esta parte de la ley y luego a Milei en una entrevista que salió a vender esta derrota como una victoria. Comenzamos con Luis Caputo. Retiramos el capítulo fiscal de la ley de bases. Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que, como dije, esto va a, de alguna manera, acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores, gobernadores que naturalmente estaban defendiendo no solo los intereses de sus provincias, sino hasta lo que consideran razonable. Compartimos eso. Pero también quiero dejar claro que de ninguna manera eso implica que no, digamos, vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, ¿sí? De equilibrar las cuentas fiscales, nuestro objetivo de déficit cero. Ahora vamos a escuchar al propio Milei analizar como muchos, como con particularidades, lo ocurrido en torno a lo que sucedió, con un tono soberbio que nos hace pensar
lo que decíamos antes en el síndrome de Ugris. El audio que vamos a escuchar ahora son las palabras de una entrevista escrita de Milei que le hizo el periodista Luis Majul, pero su voz está reproducida por inteligencia artificial. Es la entrevista que le hizo Luis Majul el 28 de enero, donde Javier Milei dice: ¿no quieren aprobar el capítulo fiscal? Aquí escuchémoslo. No quieren aprobar el capítulo fiscal. No importa. Vamos a alcanzar la meta del déficit cero igual, y más temprano de lo que muchos creen. Como con motosierra y licuadora, por ejemplo. A partir de este momento no habrá más obra pública, ni siquiera la que podría ser financiada a través de los organismos multilaterales de crédito. Es más, tomaremos esos créditos para alcanzar equilibrio fiscal. También podríamos eliminar algunas exenciones impositivas. Volvemos a aclarar que esta voz, que es la voz muy parecida a la de Milei, está reconstruida con inteligencia artificial sobre el reportaje publicado en texto en el diario El Observador de Uruguay. Además, Milei utilizó su propia derrota política para volver a acusar de coimeros a todos los diputados y a las empresas que supuestamente hicieron lobby. Vamos a seguir escuchando la recreación por inteligencia artificial del reportaje escrito a Javier Milei, hecho por Luis Majul. ¿Por qué sostengo que perdieron? Porque ahora no van a poder discutir los famosos artículos en particular, que es por donde operan las valijas de las coimas. Tenemos identificadas a las valijas y a los valijeros. Hay decenas, los del tabaco, los del aceite. Tenemos identificada en especial a una aceitera, la gran lobista de las retenciones. Cada uno de ellos va a quedar en evidencia detrás de cada artículo en particular. ¿Por qué sostengo que perdieron? Por lo contrario, ganamos. La convicción político-religiosa de Milei en medio de una negociación cuando menos plagada de inconvenientes, hace recordar otro momento de la Argentina, salvando las gigantescas distancias, cuando el general Leopoldo Fortunato Galtieri decía que estábamos ganando la guerra y decía: si quieren venir que vengan, algo que obviamente debido a la disparidad militar entre nuestro país e Inglaterra no tenía sentido. Vamos a escuchar un fragmento de ese discurso. Para los más jóvenes puede resultar inédito. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Es curioso esta relación entre el discurso de Galtieri y las entrevistas de Milei. Casualmente, un reportaje en el diario norteamericano The Wall Street Journal, el actual presidente habló sobre el reclamo histórico que Argentina tiene con el territorio de Malvinas. Vamos a escucharlo. Milei asegura que con David Cameron decidieron empezar a tener una charla sobre la diferencia territorial. Cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial. Vos podés tener distintas diferencias. Nosotros podemos tener una diferencia con el Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Sin embargo, eso no imposibilita que podamos tener un conjunto de relaciones comerciales adultas. ¿Y ha discutido las Malvinas con David Cameron en Davos? Hemos decidido tener una relación adulta en la cual justamente participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial. Bueno, retomamos el tema de Argentina. El ala más política del gobierno, por así decirlo, está ahora en una posición mucho más agresiva, al igual que Milei. Guillermo Francos, ministro del Interior, planteó que ya se hicieron las modificaciones que pidió la oposición dialoguista y ahora es momento de avanzar, porque de lo contrario vendrá una crisis económica mayor. Vamos a escuchar a Guillermo Francos, ministro del Interior, diciendo: no sigan tirando de la cuerda, porque después tienen las consecuencias. Hubo cambios, el gobierno hizo varios cambios, aceptando los cuestionamientos o las propuestas de los distintos sectores. Bueno, me parece que eso ya está. O sea, el tratamiento de esta ley debería ser rápido. Hay algunos que se manifiestan oposición. Bueno, manifiesten su oposición, cuestiónenlo, votenlo en contra, pero avancemos. No podemos estar. El país está en emergencia, Guillermo. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, sí. Es cierto que hemos mejorado algunas de las
de las situaciones macroeconómicas más complejas, como por ejemplo el hiperriesgo de hiperinflación que estaba ahí, ha disminuido, pero igual seguimos teniendo inflaciones altísimas. Entonces se escapa una variable y se va todo al diablo. Entonces pongamos un poco las cosas en claro, ¿no? O sea, no sigan tirando la cuerda, porque después después ocurren después tienen las consecuencias, ¿no? Es muy curioso esto de que vienen a parar la hiperinflación cuando todo lo por el contrario, es el propio presidente el que dice que es motosierra y licuadora. Licuadora quiere decir licuar el valor de dinero, o sea, licuadora quiere decir aumentar la inflación en mayor proporción, es decir, todo lo contrario. No es que vienen a parar la inflación, vinieron a aumentar la inflación como herramienta de licuación de los costos que permitan reducir ese déficit fiscal, de los costos que tiene el Estado, que permitan reducir el déficit fiscal. Lo dijo el propio presidente, ustedes lo escucharon hace un ratito, motosierra y licuadora, palabras de él. Entonces, licuadora es más inflación. O sea, para ponerlo en términos concretos, a una inflación del 150% la lleva al 350%. Retomando el análisis sobre la actitud de Milei frente a la adversidad, vamos a escuchar otro fragmento de la misma entrevista de Wall Street Journal en que Milei habla sobre el avance hacia la dolarización y la ausencia de alternativas en el rumbo económico. Allí dice, si limpiamos los pasivos remunerados del Banco Central, estaremos en condiciones de dolarizar por poco dinero. Ese poco dinero es la licuadora. O sea, cuanto más inflación haya, menos dinero, o sea, menos dólares, que parecería ser el único dinero que para Milei existe, son necesarios para dolarizar la economía y rescatar los pesos. A pesar, vamos a escucharlo. En el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria en Argentina es de cerca de casi 8.000 millones de dólares, es decir que, o 7.500 millones de dólares, con lo cual si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. ¿Sigue pensando en adoptar el dólar? En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. Bueno, ahí está más claro agua, a pesar que el gobierno está negociando bastantes artículos de la ley ómnibus. Milei sigue manifestando que no hay negociación posible, que no hay plan B. Vamos a escucharlo nuevamente aquí. Milei, no hay plan B. ¿Tiene un plan B? No hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Haces las cosas bien o las haces bien? Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos, o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los Key Value Drivers del programa no se negocian. Parece como si Milei estuviese transmitiendo que sea por un camino o por otro va a aplicar el conjunto de medidas que tiene preparado. De hecho, en el caso de la ley ómnibus, mientras se sostenga que el presidente tendrá facultades extraordinarias para poder decidir sobre los principales temas sin pasar por el Congreso, todos los artículos de la ley de Milei pueden eliminarse para llegar a un acuerdo con la oposición y podrán ser reintroducidos a los pocos días cuando el goce de las facultades extraordinarias. Es decir, todo aquello que hoy se negocie, salvo en el tema fiscal y electoral, puede ser reintroducido con las facultades extraordinarias cuando las tenga. Algo del ingenio popular percibió en estos días en las redes sociales. Hay una página que se llama La Política en Memes, que compartió justamente una de estas imágenes llamada Memes, que resultó muy elocuente. Es un caballo de Troya, meme del caballo de Troya, la delegación de poderes y el retiro del paquete fiscal. Para quienes nos están escuchando y no están viendo, le contamos, es un caballo de Troya que está siendo entrado a las murallas de una antigua ciudad griega por dos personajes que vendrían a ser Milei y Caputo. El nombre del caballo de Troya dice retiro del paquete fiscal y sobre el cuerpo del caballo, o sea, lo que estaría incluido dentro dice facultades delegativas. Con todo esto se quiere dar la idea de que el gobierno otorgó el corazón económico de la ley para preservar los poderes extraordinarios para Milei y avanzar con todo el plan original. No sabemos si Milei realmente cree que está ganando
o es parte de su táctica, según el funcionamiento de su relato mesiánico, que se puede conocer en el libro titulado El Loco, del periodista de esta casa, de la revista Noticias, Juan Luis González. No sería para nada extraño de que el presidente realmente crea que está avanzando con la ley Ómnibus, a pesar de las complicaciones evidentes que tiene. Esperemos que recapacite a tiempo y las fuerzas del cielo no lo castiguen después de hacerle creer sus propias fantasías. Si esto sucede, lamentablemente el pueblo argentino sufrirá las consecuencias de una soberbia megalómana que permite pensar en la pasión de los griegos, lo que llaman ubris, que se está ganando cuando se está perdiendo. Los dioses griegos se parecen más a los humanos de lo que las religiones judio-cristianas plantean. Por eso estábamos más cerca de confundir a quienes se creían ser representantes de la fuerza del cielo con los humanos. Ojalá, como decimos prácticamente todos los días, nosotros estemos equivocados. Y vamos a cerrar esta apertura del día de hoy, día 50, estamos ganando, con la canción Castigo de Dios de Julio Jaramillo. Con falsas promesas de amor